Jeremías capítulo 18, versículo 1 al versículo 6. Jeremías capítulo 18. Quiero hablar en esta mañana acerca de los 4 propósitos de Dios para el hombre. Los 4 propósitos de Dios para el hombre. Pero si pudiera este mensaje tener otro tema, otro título, pudiera también ser las 4 mejores decisiones que tú puedes hacer en tu vida. Los 4 propósitos de Dios para ti o las 4 mejores decisiones que tú puedes hacer en tu vida. ¿Cuántos ya tienen algunos propósitos, decisiones para Dios en este año? Algunos ya, ok, muy bien. Algunos dicen, pastor, todavía yo ando medio desubicado, no tengo aún no tengo un propósito, pero a ver si en esta semana nace uno. ¿Alguien? Ok, muy bien. Hay algunos hermanos que son honestos, que bien. Y bueno, vamos a leer lo que dice Jeremías capítulo 18 del 1 al 6 de manera alternada, dice la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, todos, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pueden tomar asiento. Y la palabra de Dios nos habla acerca de cómo Dios manda a traer a Jeremías y lo trae a la casa del alfarero. En este lugar le dice Dios, mira, cuando llegues ahí a esa casa del alfarero, te voy a mostrar algunas cosas. Y entonces Jeremías va a la casa del alfarero. Dice la Biblia, no estaba durmiendo, no estaba comiendo, no estaba jugando. Dice la Biblia que él trabajaba en la rueda. Y versículo 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y él volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. De la misma manera, tú y yo estamos en las manos del alfarero. El alfarero es Dios. Tú y yo somos el barro con que el alfarero está formando nuestras vidas. Dios tiene un propósito, Dios tiene un diseño y Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. De tal manera que el propósito de Dios en la vida del hombre, en la vida de cada uno de nosotros, pudiéramos quizá resumirlo en 4 cosas. Sabemos que aquí, cuando después de que el alfarero, ese barro se echa a perder en sus manos, Dios o el alfarero dice, ok, lo vuelve a hacer, quizá todo una bolita nuevamente, y lo vuelve a hacer, dice ahí, una vasija. En ocasiones, tú y yo, cuando estamos en las manos del alfarero y el propósito de Dios, está quizá Dios diciendo que voy a hacer una vasija de tal manera, de tal forma. En ocasiones tú y yo podemos decirle al Señor, Señor, eso no me gusta. No me gusta qué es lo que tú estás haciendo en mi vida. No me gusta el propósito que tú tienes para mí. No me gusta cómo estás tú llevando mi vida, cómo estás tú planeando mi vida. Mejor yo voy a planear y llevar mi vida como yo quiero. Pero debemos de recordar que estamos en las manos del alfarero. Versículo 6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros
en mi mano. Tú y yo estamos en las manos de Dios. Tú y yo estamos en las manos del alfarero y Dios tiene ciertos propósitos en sus manos. Vamos a ir a Salmos capítulo 138 en el versículo 6. Salmos capítulo 138 versículo 6. Salmos es escrito en su mayoría por David, el rey David, uno de los reyes más importantes del pueblo de Israel. Y dice la Biblia, estos salmos representan ciertos cantos que el pueblo de Israel cantaba, siendo escritos por el rey David. Salmos 138 versículo 6. Salmos 138 versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Dice la Biblia, Jehová es excelso, Jehová es maravilloso. No sé si tú te has dado cuenta, pero alguien que puede crear la tierra, el universo, yo creo que lo pudiéramos llamar excelso, amén. Y Dios es excelso y Dios atiende al humilde, pero dice la Biblia, más al altivo mira de lejos. Dios atiende a alguien que es humilde, pero aquel que tiene ojos altivos, aquel que es soberbio, Dios dice, a ese no lo voy a atender. Versículo 7, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. ¿Cuántos de ustedes en este año quizás estuvieron en medio de la angustia? No muchos, pero hay algunos. ¿Cuántos cuando estaba el COVID estaban angustiados? Yo estaba angustiado. Yo recuerdo estar caminando de aquí para allá, horas caminando de un lado para otro, orando por la familia, orando por la iglesia, orando por algunos de los hermanos que estaban enfermos. Estábamos en angustia. Versículo 7, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dice acá, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito para tu vida y Dios quiere cumplir esos propósitos para tu vida y vivir dentro del propósito de Dios. ¿Sabes qué trae? Vivir dentro del propósito de Dios trae satisfacción. Cuando el barro está siendo moldeado en las manos del alfarero y de repente yo como barro digo, no, eso no me gusta. Yo no quiero caminar conforme al propósito del alfarero. Yo quiero caminar conforme a mi propósito y me salgo de sus manos y hago lo que yo quiero de mi vida. ¿Sabes qué? Quizás va a traer por un poco de tiempo satisfacción, pero no va a ser una satisfacción permanente. Pero cuando tú y yo estamos en las manos del alfarero y le decimos al Señor, está bien, Señor, yo quiero moldearme de acuerdo a tu propósito. Yo quiero que hagas en mi vida de acuerdo a tu voluntad. Y entonces cuando tenemos esa disposición, eso va a traer satisfacción. Y va a traer una satisfacción no solamente por un pequeño tiempo, va a traer una satisfacción duradera en nuestra vida. Hay ciertas cosas que traen satisfacción. Por ejemplo, cuando personalmente, yo soy un poquito medio raro, pero cuando tiro algo a la basura, wow, trae satisfacción a mi vida. Cuando tiro algo de las cosas que ya no le sirven a mi esposa a la basura, me trae mucha satisfacción. En ocasiones tiro cosas que a veces sí le servían y yo no sabía, pero las tiro a la basura de todas maneras. Me trae satisfacción. ¿Cuántos son así medios raros? Unos que otros, ¿verdad? Lavar un plato. Como y tengo el plato y ver ese plato limpio otra vez trae satisfacción. Hace 2, 3 días fui con el peluquero y
voy a subrayar peluquero. Ok, fui ahí a una barbería y estaba con el peluquero y bueno, estaba cortando el cabello y todo. Y de repente empezó a hacer esta parte. Y dije, ay, qué bonito se siente. No puedo esperar a que haga la otra parte. Y como que trajo satisfacción a mi vida. Lo bueno que no era estilista, ¿verdad? Era peluquero. Pero hay cosas que traen satisfacción. En esta semana comimos verdolagas. Comer verdolagas, semitas, mole poblano, comer en general trae satisfacción. Pero nada trae más satisfacción que hacer la voluntad de Dios. Y Dios tiene ciertos propósitos en nuestras vidas que Él quiere hacer para cada uno de nosotros. Número uno, uno de los propósitos de Dios es que Dios quiere que seas salvo. Una de las mejores, mencioné también que 4 decisiones más importantes de tu vida. La primera decisión más importante de tu vida y la primera decisión más importante de mi vida, ¿sabes cuál es? Es la salvación. El primer propósito de Dios para el hombre, para la humanidad, es que el hombre sea salvo. Eso es lo más importante de Dios para nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 1, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Dios quiere, dice la palabra de Dios, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos seamos salvos. Y la mejor decisión, la mayor decisión que alguien puede hacer es ser salvo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8, dice la Biblia: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó. Qué interesante son estas palabras. Dice la Biblia, quien nos salvó. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ya nos ha salvado. Una persona que acepta a Cristo en su corazón como su salvador personal puede decir: Dios ya me salvó. Si tú eres hijo de Dios, si tú ya has aceptado a Cristo como tu salvador personal, tú puedes decir: Dios ya me salvó. Dios ya me salvó. No es, ¿cómo pudiera decir esto? En ocasiones solemos decir, bueno, si Dios es bueno, si Dios se acuerda de mí, a ver si Él me salva. No, tú sabes si Él te ha salvado o no. Tú sabes si Él es tu Padre Celestial o no. Cuando alguien te pregunta, ¿quién es tu papá? Pues mi papá es tal y mi mamá es tal. Tú no dices, pues no sé si mi mamá sea ella porque tengo mis dudas, o de mi papá tengo mis dudas. Normalmente 99% de las veces creo que sabemos quiénes son nuestros papás, amén. Pero con Dios podemos decir: sí, yo sé que mi Padre Celestial es Dios porque Él me salvó. De tal manera que la primera decisión más importante, el primer propósito de Dios más importante de Él para mí es la salvación. Dice ahí, vamos a seguir leyendo, versículo 9, 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. La salvación, dice acá, no es conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El propósito de Dios es que todos seamos salvos, de tal manera
que la salvación no es algo, si el primer propósito de Dios para mí es que yo sea salvo, Dios no va a esconder, si esta fuera la salvación, Dios no va a esconder la salvación y decir, yo no quiero que nadie sea salvo, yo quiero que sea algo escondido, que nadie lo encuentre, no, sino Dios quiere que todos puedan ser salvos. Dios quiere que a través de la muerte de Jesús y su resurrección, la gente pueda entender que a través de Él podemos tener salvación y vida eterna. ¿Cómo puedes ser salvo? Tú puedes ser salvo reconociendo que Jesús murió en la cruz del Calvario. Hubo una razón por la que Jesús nació allá en Belén de Judea. Él vivió una vida en perfección. Él fue el Cordero de Dios. Él dio su vida en la cruz por todos nosotros. Eso no quiere decir que ya Jesús murió en la cruz y todos seremos salvos. No, eso quiere decir que el regalo de Dios a la humanidad fue Jesús. Y los que reciben a Jesús y los que aceptan a Jesús pueden tener esa salvación. Habrá mucha gente en el infierno que no quiso recibir a Jesús, que no quiso creer en Él. Por eso tú tienes esa oportunidad el día de hoy. Aquí mismo tú puedes aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero dice acá, quien nos salvó. Más adelante dice, no conforme a nuestras buenas obras. La salvación no es por portarnos bien. Pastor, pero ¿qué tal si yo vengo a la iglesia muchas veces? Bueno, es bueno venir a la iglesia, pero el venir a la iglesia no te va a salvar. Pastor, yo he sido un ladrón por muchos años. ¿Qué tal si dejo de robar? Bueno, es bueno que dejes de robar, pero el dejar de robar no te va a dar salvación. Pastor, a mí me gusta el América o las Chivas. ¿Está bien? No hay problema. Está bien que te gusten ellos, pero tienes que cambiar tu corazón, amén, para ser salvo, para aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Venir a la iglesia, una religión, el portarte bien, el hacer buenas obras, el llevar ciertos sacramentos, eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es reconocer que Jesús murió en la cruz del Calvario y que Él te quiere dar perdón. Él está listo para salvarte y tú lo único que tienes que hacer es recibirle en tu corazón. Creer que Él es el Salvador. Cuando Jesús murió había dos malhechores, uno de un lado, otro del otro. El que estaba de un lado le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Qué interesante que le pidió salvación, pero le pidió una salvación material, física. Le estaba diciendo, sálvame de mi pellejo, porque yo me quiero ir y quiero seguir haciendo mis maldades. El otro que estaba del otro lado se dirigió a Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que desde el día de hoy estarás conmigo en el paraíso. Este muchacho estaba reconociendo que Jesús era el Salvador. Estaba reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios y le pidió salvación y Jesús no le dijo no. Jesús no le dijo, eres tremendo pecador, ya te has portado bien, has leído toda la Biblia, ya te bautizaste. No, sino simplemente vio su fe, vio su arrepentimiento, le estaba pidiendo salvación y Jesús le dio salvación. ¿Sabes? La mejor decisión, la decisión más importante que el hombre puede hacer, número uno, es la salvación, es pedirle a Dios vida eterna. Obed, ven para acá por favor, sin tu esposa. Y él es el primer propósito. El primer propósito, si te puedes poner aquí por favor, el primer propósito entonces es la salvación, la decisión más importante que nosotros podemos hacer. ¿Está David? No, ¿verdad? A ver, Alex, ven para acá.
Alex, número 2, el segundo propósito, la segunda decisión más importante es con quién te vas a casar. Amén. Los demás que los vamos a poner al revés, porque no quiero que, a ver, pase para acá, Obed. Alex, vente para acá. Alex, tú eres la salvación, pero no queremos que todavía te cases, estás joven. El segundo propósito de Dios para nuestras vidas es que nos casemos, pero que nos casemos dentro de la voluntad de Dios. La primera decisión que nosotros podemos hacer más importante es la salvación, aceptar a Jesús en nuestro corazón, porque de eso depende a dónde voy a ir. De eso depende si vas al cielo o vas al infierno, si aceptas o rechazas a Jesús. Pero la segunda decisión más importante que tú puedes hacer es con quién te vas a casar. Esa es una decisión muy importante. Dice la palabra de Dios, ve conmigo, Proverbios 18, 22. Proverbios capítulo 18, versículo 22. Dios quiere que te cases. Wow, una vez le preguntamos a mi hija Hannah. Tenía ella como unos 5 o 6 años, yo no sé cuántos años tenía, y le dijimos, Hannah, ¿sabes que un día te vas a casar? Y ella dijo, yo, y se salió corriendo y no lo pudo, de tanta emoción no lo pudo evitar. Un día vamos a pasar ese video aquí en la iglesia, pero dice la Biblia, Proverbios 18, 22, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Estarás tú de acuerdo conmigo, Beth? Sí, muy de acuerdo conmigo. Okay, el que haya esposa, halla el bien. La primera decisión más importante es la salvación. Segunda decisión más importante es con quién te vas a casar. El casarte. Pero Dios quiere que te cases dentro de su voluntad. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. ¿Qué significa eso? El casarme de acuerdo a su voluntad. Bueno, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios y aún no te has casado, ¿qué estás esperando? Pero que si aún no te has casado, Dios quiere que te cases dentro de los parámetros de Dios. Y dentro de los parámetros de Dios, dice acá, no os unáis en yugo desigual. Segunda de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué quiere decir yugo? Bueno, cuando un, no sé cómo se le llama, el granjero, a un sembrador tiene ahí a la yunta, a los dos animales, y ellos tienen aquí arriba un yugo que los une, un pedazo de madera que los une, y aquí atrás está el que los está llevando y dirigiendo, el sembrador. Pero estos dos animales tienen ese yugo. Dice la Biblia, mira, si te unes con ese yugo y lo ponemos por ejemplo, en una cabra, esa cabra va a andar brincando y brincando y no va a querer ir al paso, ¿verdad?, de ese animal que está llevando ese yugo. Tienen que ser por lo menos dos animales que tienen un propósito en sus vidas. Y qué interesante que Dios nos dice animales. Pero la idea es esta. La idea es que no podemos unirnos con alguien más que dice, no, yo me quiero ir para allá. Yo me quiero ir para allá. Yo no quiero vivir la vida cristiana. Yo no quiero ir a la iglesia. Yo no quiero nada de las cosas de Dios. Dice el joven, porque es más sabio que Dios, ay, pastor, es que yo lo voy a cambiar. Dice la señorita, yo lo voy a cambiar. Mi amor, mi hermosura que yo tengo, mis facciones, con este rostro de ángel, dice la señorita, yo lo voy a poder cambiar. ¿Sabes qué? No lo vas a poder cambiar. De tal manera que Dios quiere en su propósito para tu vida que te cases con una cristiana. Si tú eres cristiano,
Dios en su voluntad, en su propósito, quiere que tú te cases con una señorita cristiana. Y lo mismo para la señorita. Señorita, si tú estás citando a un joven que no es cristiano, si tú estás citando a alguien allá afuera que no quiere nada de las cosas de Dios, pero pastor, está bien chulo. Pastor, tiene dinero. Pastor, tiene un Audi. Ahí enfrente de nuestra casa, les voy a dar un chisme. Frente de nuestra casa, su casa, había una señorita y llegaba un muchacho en un Lamborghini, como por 2, 3 meses. Yo le quería decir a la muchacha, cásate con él, mira. Y cuando pasaba le quería decir, oye, ¿me dejas subirme a tu carro y una foto y todo lo demás? Pero pastor, tiene una casa, tiene un carro, pero pastor no es cristiano, pero yo lo voy a convertir, yo le voy a hablar de Cristo. No, dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El propósito de Dios es que te cases dentro de los parámetros de Dios, dentro del propósito de Dios. Dios quiere que te cases. Pero mira, una vez que te cases, tú vas a vivir con esa persona, ¿cuánto tiempo? El resto de tus días. Amén. Te vas a levantar y ahí va a estar ella. Te vas a levantar y ahí va, Señor, ahí va a estar él. Y cuando te enojes con ella, al otro día no se va a esfumar, ahí va a estar ella aún. Y Dios quiere que te cases con una señorita que es cristiana, que conoce de las cosas de Dios. Dios quiere que te cases en el tiempo de Él. Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. ¿Por qué se llama Lamentaciones? Porque quien lo escribió se casó. Y puras lamentaciones, ¿verdad? Pero ve lo que dice Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 24. Dios no solamente quiere que te cases con una cristiana, Dios quiere que te cases en el tiempo de Dios. Lamentaciones 3:24 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová, versículo 25, a los que en él esperan, al alma que le busca. No que busca al muchacho, que busca a Dios. Sabes que entre más tú buscas a Dios, más cerca vas a estar de la persona que Dios tiene para ti. Pastor, ya me estoy desesperando, ya tengo 80 años. Bueno, sí, cuando llegues a los 80 años, cásate con quien tú quieras. Pero mientras tanto, busca a alguien que está dentro de la voluntad de Dios. Aprende a esperar, no te desesperes. Cuando nos desesperamos, llega cualquier mocoso y te vas con él. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que te cases dentro del tiempo de Dios. Dios quiere que te cases dentro de la voluntad de Dios. Y tienes que comenzar a orar. Tienes que comenzar a pedirle al Señor, Señor, te pido que... yo recuerdo que yo oraba y yo decía, Señor, te pido que sea alguien que te ame, que sea alguien que te sirva a ti, que sea alguien que esté motivada para el ministerio. Voy a estar en México y vamos a comenzar una iglesia y que sea alguien que ame la obra de Dios, que ame las almas. Y en ocasiones cuando yo bromeando le digo, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si nos vamos a Hawái a comenzar una iglesia? Ella me recuerda que la voluntad de Dios está aquí en Puebla, amén. Cuando yo le digo, oye, ¿qué te parece si comenzamos una iglesia allá en Aruba? Ella me dice, no, tenemos que regresar.
¿Qué te parece si comenzamos una iglesia en Cancún? Ella me recuerda, ¿verdad? Que debemos regresar. Pero qué bueno es alguien que es de acuerdo a la voluntad de Dios para tu vida. Joven, señorita, no te desesperes. Pastor, pero ahora ¿qué hago? Que siento que no estoy de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, ora. Ora al Señor, sé fiel al Señor. Y eso nos lleva a la tercera cosa. Número uno, la primera decisión es de la salvación. La salvación. La segunda decisión, ¿con quién me voy a casar? Esa es la segunda decisión. La tercera decisión, Abdiel, ni modo, ven para acá. Se estaba escondiendo Abdiel. Pero la tercera decisión y propósito que Dios tiene para nosotros, y la tercera decisión para nuestras vidas, como a qué le ven cara. Iglesia. Número 3, la iglesia. ¿No ven? Y de iglesia. Amén. Y de iglesia. Número 3, ven lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dios quiere que encuentres una buena iglesia. El propósito de Dios para nuestras vidas es primero que seamos salvos, es que podamos encontrar dentro de la voluntad de Dios a una esposa, un esposo, que te cases. Número 3, que encuentres una buena iglesia. Ahora, en esos días no había varias iglesias, no había varias religiones, no estaban los bautistas y los pentes y los mormones y la luz del mundo y los testigos de Jehová, y no, pero sí habían ciertas personas que tenían falsa doctrina. Y entonces Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, asegúrate que tú predicas la buena doctrina. Pero dice la Biblia aquí en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. En la Biblia entonces no vamos a encontrar una exhortación para que ellos asistieran a una buena iglesia. Solamente había prácticamente dos opciones: seguir al mundo o seguir a Cristo. Si elegías seguir a Cristo, en muchas ocasiones eso quería decir que estabas prefiriendo morir por Cristo, porque aquellos que seguían a Cristo, muchos de ellos morían por Cristo. Poco a poco se fueron introduciendo falsas doctrinas, y Pablo nos exhorta a seguir la buena doctrina. Aquí en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Quién está hablando? Está hablando Pablo, y le está diciendo estas cosas a Timoteo. Y le está diciendo: mira, Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. ¿A cuántos les gusta cuando el pastor te reprende? ¿A alguien le gusta? No, casi no nos gusta que nos redarguyan, y casi no nos gusta que nos reprendan. ¿Cuántas veces he escuchado: pastor, cuando usted vea que yo estoy haciendo algo mal, dígame, pastor? Y de repente voy: hermano, está mal lo que usted está diciendo. Ay, pastor, ya no vienes a la iglesia. Tú me dijiste que te reprendiera y que te jalara las orejas. Y en ocasiones los papás vienen. Aquí en Puebla hay muchas universidades, vienen muchas veces los papás de los jóvenes, las señoritas, y pastor, si se porta mal, le da un jalón de orejas. Y es bueno que Dios nos jala las orejas. ¿Cuántas veces en este año que pasó sentiste que a través de la predicación Dios te estaba jalando las orejas?
Amén. Yo a veces estoy leyendo la Biblia y dice allá en 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, ama a tu prójimo. Me encanta Filipenses, me gusta Gálatas, Hechos me gusta, Éxodo, Levítico, bueno, ya, Génesis, mucha historia, llegamos allá a Levítico y empezamos a bostezar. Hay ciertos lugares en la Biblia que no nos gusta leer, hay ciertos lugares que nos encanta, pero hay que leer toda la Biblia. Pero en ocasiones Dios nos jala las orejas y nos reprende, nos exhorta, nos redarguye. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cuando es necesario y cuando a veces piensas que no es necesario, tienes que predicar la palabra. Redarguye, según de Timoteo 4:2, reprende, exhorta con enojo, no dice la Biblia, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una fábula es algo que no existe, que es un cuento, que es una historia. ¿Sí ya aprendieron este? Una fábula es un cuento o algo que no es real. Y hay muchas personas que siguen lo que no es real. Hay muchas personas que van a seguir sus propias concupiscencias. Habrá muchos, dice, vendrán los tiempos en donde tendrán comezón de oír. ¿Sabes que estamos viviendo en esos tiempos? Vendrá el tiempo cuando nuestros hijos no querrán venir a la iglesia. Vendrá el tiempo cuando nuestros hijos no querrán escuchar la sana doctrina. Vendrá el tiempo cuando la iglesia ya no será tan importante. Vendrá el tiempo cuando ser fiel a la iglesia ya no será tan importante. Pablo está diciendo, la iglesia es importante. Dice la Biblia ya en Efesios que Jesús murió por la iglesia. Dice la Biblia no dejando de congregarnos. Pero están llegando tiempos en donde venir a la iglesia ya no es tan importante. Ya no es tan significativo. Ya no es tan relevante. Y si tú como papá y yo como papá dejamos de venir a la iglesia, ¿qué va a suceder con la siguiente generación? Mira, la siguiente generación, si apenas los podemos traer, la siguiente generación ya no va a querer venir a la iglesia y la iglesia ya no será tan importante. Estaba hablando con alguien el día de ayer y estábamos platicando acerca de Inglaterra y el tabernáculo de Londres, en donde Carlos Spurgeon predicaba, miles y miles de personas. Ya no es como era antes. En Estados Unidos lo mismo, la gente ya no está yendo a la iglesia. Trajo, yo creo, muchas buenas cosas el COVID, pero también trajo muchas malas cosas el COVID. Muchas buenas cosas, yo creo que muchos reafirmaron su fe. Muchas buenas cosas, muchos decidieron seguir adelante. Quizás algunos hasta prometieron. Quizás tú prometiste y dijiste, Señor, si salgo de esta, te juro que voy a ser fiel a la iglesia. Qué bueno, amén. Trajo muchas cosas buenas el COVID, pero trajo muchas malas cosas. Y dentro de esas malas cosas, algunos se acostumbraron a ya no venir a la iglesia y en vez sintonizar, y de repente encontraron a otro pastor, a otro predicador, a otra doctrina, otra onda, y nos empezamos a desviar de la buena doctrina. La primera cosa que Dios quiere, la mejor decisión, que seas salvo. La segunda, que encuentres una buena esposa. La tercera, que encuentres una buena iglesia que predica la sana
doctrina, que predica la sana doctrina. Tito capítulo 2 versículo 1, Tito 2, 1. La palabra iglesia es la palabra eclesía y significa ser llamado fuera. Significa venir, ser llamado a una asamblea. Eso es lo que significa iglesia. Y Dios dice, hey, yo quiero que te asamblees, que te reúnas en un lugar específico, la iglesia local, y ese es el propósito de la iglesia. Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Dios quiere que encuentres una buena iglesia. Y número 4, el propósito de Dios es que encuentres su voluntad y que vivas para Él. El propósito de Dios es sencillo: que seas salvo y que vivas para Él. Y dentro de vivir para Él, ok, encuentra una buena esposa, encuentra una buena iglesia, pero Dios dice, hey, vive para mí, vive para Dios. Ve lo que dice la Biblia, Salmo 40, versículo 8. Salmo capítulo 40, versículo 8. Dios quiere, dentro de su propósito, el diseño, así como el alfarero que tiene ese barro en sus manos, es que vivas para Él, que vivas para Dios. Hermano Abraham, tú eres el número 4. Ya se está riendo Isho. ¿Quién fue Isho? No, la nieta de la hermana. Hermano, no convences a muchos. Pero el cuarto propósito de Dios es el vivir para Dios. ¿Y cómo yo puedo vivir para Dios? El vivir para Dios no es al azar. El vivir para Dios no es decir, yo voy a ser una persona moral. Voy a buscar cosas buenas que hacer. Hay muchas personas que son buenas, pero ni siquiera creen en Dios. Yo creo que personas que son ateas, que quizás hasta son mejores personas que un servidor. Hay personas buenas, pero el ser una persona buena no me lleva a agradar a Dios. Si soy hijo de Dios, si Él me ha salvado, el cuarto propósito es decir al Señor, Señor, yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. La cuarta decisión más importante que puedes hacer en tu vida es vivir para Él. Y cuando tú y yo aprendemos a vivir para Él, ¿sabes qué eso trae? Eso trae satisfacción. Eso trae gozo. Eso al final del día tú dices, viví este día para mi Señor. No lo viví para mi carne, no lo viví para mi yo, no lo viví para mis deseos. Sí, quizá trajo un poco de diversión, trajo un poco de alegría, pero una persona que busca alegría al final no la va a encontrar. Una persona que busca su justicia va a encontrar satisfacción, va a encontrar gozo en el Señor. Dice la Biblia, Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, ¿está dónde? Está ya guardada en un baúl. No, dice, y tu ley, dice ahí, está en medio de mi corazón. Ve lo que dice Eclesiastés capítulo 12 versículo 13. Eclesiastés 12:13. Aún el Señor Jesús dijo allá en Juan, Él dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sabes que Jesús, cuando vino a este mundo, dijo, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer la voluntad del que me envió? Y el salmista dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado. Pero a mí no me gusta las buenas obras. Podemos quejarnos, ¿verdad?
Ay, es que a mí no me gusta leer la Biblia. Ay, es que a mí no me gusta orar. Ay, es que a mí no me gusta. Y podemos encontrar tantas cosas que no nos gustan, pero al final del día debemos nosotros caminar tan cerca de Él y ver lo bueno que es Él. Cuando estoy caminando lejos de Dios y cuando estoy apartado de Dios y estoy más en el mundo que en las cosas de Dios, por supuesto que no vas a querer hacer la voluntad de Dios. Pero cuando estás cerca de Él y cuando tienes una buena relación con Jesús y ves lo bueno que Él es, y ves su gloria y un día cuando estemos allá en el cielo vamos a decir, wow, ¿por qué no me porté mejor? ¿Por qué no hice su voluntad como Él quería? Ve lo que dice ahí Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este. Casi una recapitulación de todo el libro de Eclesiastés y de toda la Biblia. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. No guarda sus mandamientos en un baúl y nunca los leas. No, guarda sus mandamientos, practica sus mandamientos, aprende sus mandamientos, busca cuál es su voluntad. ¿Cómo voy a vivir para Dios? Nuevamente, no es así al azar. No es preguntándole a Google, no es preguntándole a ChatGPT. No es preguntándole ahí mucho menos a la ouija o a la suegra o alguien que te lea la mano o el tarot, qué debo de hacer con mi vida, con quién me caso. Le hacemos más caso. Ay, es que quiero enamorarme, quiero que aquella muchacha se enamore de mí, vamos al tarot y las cartas. No, deja de eso. Aquí está la voluntad de Dios. Y es simple y sencillo. Dios dice, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. En otro lugar dice, los mandamientos de Jehová no son gravosos. Se nos hacen gravosos cuando ando allá lejos de Dios. Pero cuando ando con Él, no se me hace gravoso. Por ejemplo, hace una semana le compré flores a mi esposa. Había unas de 400 y 500. Pero había más baratas. No voy a decir el precio para que no sepa ella. Pero porque la amo, porque ella me ama, porque no estamos enojados. Cuando estamos enojados y veo las rusas, ¿qué pienso? Ni se las merece. Voy a quitarle la rosa y le voy a dejar las espinas. Eso, a lo mejor eso sí. Pero cuando hay amor, mira, cuando hay amor y estamos enamorados, compras algo para alguien y no te es gravoso, no se te hace duro ni difícil. ¿Por qué? Porque hay una buena relación. Pero cuando no andas bien con esa persona, no, ¿verdad? Ya es gravoso. Cuando amamos a Dios, no es gravoso. Dice la Biblia, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues mejor no le amo. No es así. Ama a Dios porque Él nos ha amado y no es gravoso. Cuarta cosa, sencillo. Primera cosa, la primera y mejor decisión, que tú seas salvo. Segundo, Dios quiere que te cases, pero dentro de su voluntad. Tercero, encuentra una buena iglesia con sana doctrina. Y cuarto, vive para Él. Haz su voluntad. El propósito de Dios es eso. Y cuando estamos en las manos del alfarero, tú debes de decir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Pueden tomar asiento. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra.